Bien, estudiantes, en esta segunda parte de la clase vamos a trabajar las medidas de tendencia central, moda, mediana y media. Estas medidas, dice, nos representan un punto medio en torno a los valores que hemos recogido. Por lo general, las medidas de tendencia central son valores representativos. Es un valor representativo de un conjunto de datos. Entonces, eso es lo que vamos a definir ahora. Las medidas de tendencia central más conocidas son la moda, mediana y la media. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que tú lo puedas entender. Concéntrate, ¿ah? Veamos en primer lugar la moda. ¿Qué será la moda? Veamos lo siguiente. La moda es el dato que aparece el mayor número de veces en un registro. En pocas palabras, es el dato que más veces se repite. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de datos. 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 17 y 19. Si queremos calcular o determinar la moda será el dato que más veces se repite. ¿Quién es el dato que más veces se repite? Como tú aprecias, 12. es el 12, 12. es el número 12. Porque Entonces, tiene 3 y los demás. así es, porque el número 12 aparece 3 veces. En cambio, el 13 está una, 2 veces, el 14 una, 2 veces, el 17 uno y el 19 uno. Entonces, como el 12 es el dato que más veces se repite, Esa es la moda. ¿quién sería? La moda sería el número 12. 12. Así se determina la moda. Pregunta, ¿entendieron qué es la moda? Sí, profe. Sí, teacher. Sí, es el número que más se repite. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Alguno no entendió qué es la moda? No, no. No, profe. ¿Alguien de ustedes no entendió? ¿Profesor, lo podía repetir? Claro, muy bien, lo puedo repetir. Presten mucha atención nuevamente. ¿Sí? Presten mucha atención. Cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Cierren los micrófonos si fueran tan amables para poder explicar. Gracias. La moda viene a ser en un conjunto de datos el valor que más veces se repite. Entonces, si tú observas este conjunto de datos, estás viendo ahí, este conjunto de datos, ¿cuál sería el valor que más veces se repite? Como tú aprecias, el valor que más veces se repite es el número 12. Significa que la moda en este conjunto de datos tendría que ser 12, porque es el dato que más veces se repite. ¿Comprendieron qué es la moda? Sí, profe. Muy bien. Entonces no te olvides que la moda es el dato que más veces se repite. Es el, profe, o sea, si se repite muchas veces, ya sabemos que él es la moda. Así es, el que más veces se repite, porque puede haber varios datos que se repitan, Profe, pero pero la si se moda... repite, pero si hay dos números que son iguales. Ah, por ejemplo, imagínate, buena pregunta. Por ejemplo, si por ahí me encuentro con esta situación, voy a colocar un dato más, mira, ¿qué tal si por ahí aparece 19 y otro 19? Observen, 19 y otro 19. Y profesor, un momentito, si aparecen dos 19, también tendrías acá en total, ¿cuántos 19? 3. Entonces, puede darse la La moda es situación. 12 y 19. Así es. En este caso, este conjunto de datos, si hay dos 19 más, la moda sería 12 y 19. Si sucede ese caso, ¿no?
y cuando un conjunto de datos tiene dos modas, se le denomina bimodal. Bi es el prefijo 2. Entonces, Porque son dos este conjunto de datos, si es que le colocamos 2 19 más, tendría dos modas y sería bimodal. Que puede suceder en la vida real, ¿no? Puede darse esa situación, ¿no? También puede haber en un conjunto de datos tres modas, ¿no? Entonces, y Eso eso te va a sería indicar, trimodal. ahí sería trimodal. Entonces, eso te indica que esos datos tienen una variabilidad muy específica, ¿no? Pero eso ya cuando es un análisis ya específico de lo que es información, ¿no? Bien, entonces está bien la pregunta. En un conjunto de datos sí pueden haber dos modas, o más también. ¿Alguna pregunta? Yo, teacher. Dígame. Sonará un poco absurdo, pero ¿por qué se llama moda? Ah, bueno, es el nombre que se le denomina, ¿no? Es el nombre que se le ha colocado Profe, para... ¿cuántos modos pueden haber en un solo? ¿Perdón? ¿Cuántos modos pueden haber ahí? ¿Cuántos? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de los datos que trabajes, ¿no? En este ejemplo, ¿cuántas modas encontramos solamente? Solo una. Solo una, pues entonces tú colocas una sola moda. En otros conjuntos de datos puedes encontrar dos modas o tres modas, ¿no? Y la moda... ¿Hasta 4? Sí, sí, por lo general las modas se trabajan para variables de tipo cualitativo, ¿no? Variable cualitativa es una variable que representa una cualidad o un atributo, ¿no? Entonces, ahí la moda es un buen estadígrafo para hacer mediciones, ¿no? Pero eso, conociendo un poquito más de estadística, más profundo la parte... Teacher, tengo otra pregunta. Dígame. ¿En qué se puede utilizar la moda? ¿Perdón? ¿Qué situación se puede utilizar la moda? Ah, muy bien. Las medidas. Por ejemplo, la moda tú le puedes utilizar en un ejemplo como lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando has trabajado hace un instante en las tablas de frecuencia acerca de la fruta más preferida, ¿no? Tú, la moda te Ah, puede ya. decir el valor representativo. Por ejemplo, en la fruta de tu preferencia, veamos la tabla anterior. Si vemos la primera tablita, ¿qué encontramos ahí? Que la moda, ¿quién sería? Fresa. Fresa. La fresa, Ah, ¿por qué? porque es Porque la la fresa mayor. se repite mayor cantidad de veces. Y tú puedes dar una conclusión, puedes decir lo siguiente, que la fruta más preferida en un conjunto de personas, en un conjunto de 35 personas, es la fresa, ¿no? Tú puedes dar esa conclusión. Por ejemplo, con respecto a las ciudades más visitadas, si tú ves tu tabla de frecuencia, observa la frecuencia de cada uno y ¿qué vas a encontrar? Que el número 9 representa Cusco. quién. Así es, y tú puedes afirmar que el Cusco es una de las ciudades o es la ciudad más preferida para visitarla, ¿no? O sea, tú puedes dar Ah, ya, conclusiones a partir de teacher. la moda. Por lo general, Gracias, teacher. como te das cuenta, se utiliza bastante cuando quieras ordenar datos de tipo cualitativo, como en este caso mango, pera, fresa, ¿no? Que son frutas o ciudades, ¿no? Y tú lo ordenas en una tabla de frecuencia y en la tabla de frecuencia puedes encontrar un valor representativo. Entonces, Gracias, teacher. en una situación como esta puedes aplicar la moda, que es muy importante, ¿no? Ahí lo puedes calcular bien la moda. Pero, por ejemplo, en una tabla de frecuencia de esta forma es difícil calcular la media aritmética, por ejemplo. Porque ¿cómo le calculamos la media a lo que son frutas o a lo que son, lo que son ciudades? ¿Te das cuenta? O sea, Ujú. cada medida esta de tendencia central se aplica en determinada situación de forma conveniente, ¿no? Dependiendo de la información que tú tengas. En este caso, Teacher, y cuando trabajes después tabla que de encuentras frecuencia, la moda, ¿qué se hace? ¿perdón? Después que encuentras la moda, ¿qué se hace? Cuando tú encuentras la moda, por ejemplo, veamos la segundo ejemplo, hablando de ciudades más visitadas. Por ejemplo, imagínate que tú quieras abrir una empresa de turismo. Según esta información, ¿en qué ciudad podrías colocar una sede para tu empresa de turismo? Cusco. En Cusco, pues porque es la más visitada, ¿no? Y tú sabes que podrías tener ganancias, ¿no? Y eso básicamente cuando haces un análisis de mercado, ¿no? Tú haces un tipo de trabajo de esta naturaleza. ¿Entendió la idea? Sí, Sí, teacher, teacher. gracias. Claro, por eso la información
que uno recoge, que está dispersa. Si tú lo tienes dispersa, no sabes qué hacer, ¿no? Pero cuando lo ordenas en tabla de frecuencia y cuando utilizas la media o mediano moda convenientemente, entonces tú puedes tomar una buena decisión. ¿Listo? Muy bien. Veamos la segunda parte, ¿ya? A estar atentos, por favor. Bien. Ahora vamos a calcular la mediana. Vamos a ver cómo se calcula la mediana. Bien. En primer lugar, hay que saber qué es la mediana y vamos a definirlo de inmediato acá. La mediana viene a ser el valor que ocupa el lugar central. Ojo, esto es muy importante que entiendas. El lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Para calcular la mediana, los datos en primer lugar tienen que estar ordenados de menor a mayor. No desordenados, ¿ah? En tu examen, yo te voy a colocar los datos desordenados. Y tú lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Ordenarlos de menor a mayor. Y una vez que has ordenado de menor a mayor, tú lo que tienes que buscar es el dato que se encuentre en el centro. En el centro de ese conjunto de datos que están ordenados. Y como aprecias ahí, ¿quién es el valor que está en el centro? 13. El 13. Profesor, ¿Y cómo me doy cuenta que está en el centro? Observa, porque a partir de ese dato central que es 13, hay 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha. profesor, El dato central sería 13. Entonces, un instante, por favor. Entonces, una vez que has ordenado los datos y has ubicado que el dato central, en este caso es 13, tú puedes afirmar que la mediana en este grupo de datos es 13. ¿Sí? Dígame su pregunta, ahora sí. ¿y cuál sería la mediana si la cantidad de números fuera par? Por Ahí ejemplo, está. Como en el ejemplo número 1. En un instante te voy a explicar para que veas. Cuando es impar, como en este caso, es fácil de identificar la mediana. Es fácil identificar la mediana. Pero cuando la cantidad de datos es par, en el ejemplo número 1 de la página 71, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Me quedo con esa pregunta para poder resolverla en un instante con ustedes, ¿ya? En un instante te la respondo con el ejemplo. Bien, ¿hasta ahí algún detalle con respecto a la mediana, que es el dato central? Entonces recuerda que tienes que ordenar de menor a mayor. Vamos al ejemplo 1 y vamos a calcular la mediana y la moda de inmediato. Y ahora sí, observa el ejemplo 1, página 71. Solamente mediana y moda para empezar. Bien. En el ejemplo número 1, como aprecias ahí, me dicen, a partir del grupo de datos que te están dando, determina la mediana, la moda y la media. Vamos a resolver uno por uno. En primer lugar, los dos primeros. Así es la pregunta del examen, así que concéntrate. ¿Ah? Primero la mediana. A ver, profesor, ¿qué característica o qué tenía que tener en cuenta, mejor dicho? De que tienen que estar los datos de menor a mayor. Así es. En la mediana tengo que ordenar estos datos, ojo, estos datos, que ahí tú lo ves desordenados, ¿ah? Ojo, ahí están desordenados. Lo que tú tienes que hacer es ordenarlos de menor a mayor. A ver, ¿cuál es el menor valor que tú observas ahí? 21. Ajá, ¿cuántos números 21 observas? 4. 1, 2, 3, 4. Ajá, profesor. Entonces, empiezo a ordenar los datos a partir de ese número 21. Y debo colocar 4 números 21. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Comienzo a ordenar la información. Luego del número 21, tengo que buscar Sigue el 22.
¿Cuántos datos hay con el número 22? A ver, acá hay 1 y acá hay 2. Hay 2 datos que tienen el número 22. Bien, entonces colocamos esos 2 datos con el 22. Te das cuenta que estamos ordenando, ¿ah? Nunca se calcula la mediana de forma directa. Primero se ordena. Luego buscamos datos El que sean 23. el número 23. ¿Cuántos números 23 habrá? Igual que el Acá hay 22, solo 2. Ajá, igual que el número 22, solamente hay 2 datos. Entonces colocamos 2 números 23. Bien, profesor. Y luego buscamos el número El 24. Es igual, solo 2. Ah, profesor. También encontramos, hay 2 números 24. Muy bien. Colocamos esos 2 números 24. Listo. Eso tienes que hacerlo bien, ¿ah? Ojo. Y una vez que has ordenado tu información, te tienes que hacer tú una pregunta de inmediato. ¿Estarán todos los datos? Veamos. ¿Cuántos datos había que me planteaba el problema? ¿Cuántos datos me planteó? Contemos. 10. 1, 2, 10. 3, 4, 5, 10. 6, 7, 8, 9, 10. ¿He colocado 10 datos? Sí. Ahí está, eso es lo que tú tienes que comprobar. Que no se te vaya a faltar uno, ni que te vaya a sobrar uno tampoco. Tiene que ser la cantidad exacta. Y bien, como ustedes han visto, hemos ordenado los datos de menor a mayor. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una preguntita que me hizo una compañera hace un instante. Me dijo, profesor, ¿y qué pasa cuando la cantidad de datos es par? Si la cantidad de datos es par, no hay centro, pues. Observen, miren acá, miren los colores, ¿ah? Tracen conmigo con 2 colores, si fueran tan amables, rojo y azul. Vamos a ubicar el centro. A ver, profesor, para la mediana tengo que buscar el valor central. Ah, profesor, acá cuento 5, a la izquierda, con el color rojo, y subrayo 5 a la derecha, con el color azul. La pregunta es, te hago una pregunta sencillita. ¿Hay valor central? No. No, no hay término central. Cuando es par, cuando la cantidad de datos es par, no vas a encontrar un solo término central. Entonces, ¿qué hago? Tiene que ser profesor? impar. Cuando es impar sale de inmediato, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto hace un instante. Pero entonces, profesor, ¿qué hago? La pregunta es, ¿qué hago cuando no hay un término central? Bien, la solución es súper sencillita. Para ello vas a agarrar los 2 términos centrales. ¿2 términos centrales, profesor? Sí, cuando la cantidad es par, hay 2 términos que son centrales. Uno de ellos será el siguiente. Uno de ellos será el quinto término, el último término de ese primer grupo que armamos, y el otro término central será el primer término del otro grupo. Cuando la cantidad de datos es par, tú tienes que encontrar 2 términos centrales. ¿Y qué hago con la mediana, profesor? ¿Cómo se calcula? Súper sencillito. Con esos 2 términos centrales calculas el promedio. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. ¿Cómo sería el promedio? Ah, fácil. Cuando la cantidad de datos es par, agarras esos 2 términos centrales, los vas a sumar, miren, los vas a sumar, y como me piden calcular el promedio, lo voy a dividir entre 2. Entonces, al sumar 22 más 22, obtengo 44, y ese 44, al dividirlo entre 2, 22. ah, profesor, entonces se obtiene 22. Entonces, en este caso, la mediana coincide con esos 2 valores centrales. La mediana es 22. Así se calcula cuando tienes la cantidad de términos o la cantidad de datos, una cantidad par de datos, ¿no? ¿Entendieron la idea? O sea, profesor, si Sí, la profe. cantidad es impar, Si la cantidad es impar, profesor, si la cantidad es impar, se hace normal, ahí se pone, pero directamente si sale. Así es. pero si es par, entonces se tiene que dividir entre 2. Agarras los 2 términos centrales y lo divides entre 2.
Así Y es. cuando es igual, ¿puedes repetir de nuevo cómo se hacía? No lo entendí bien cuando es impar. Ah, cuando es impar, veamos la diapositiva anterior. Observa la diapositiva anterior. ¿Lista? Observa. Bien. Cuando es la cantidad de datos impar, por ejemplo, en este grupo de ejercicios, si tú eres observadora, ¿cuántos datos aprecias? 9 datos, ¿sí o no? Ujú. Muy bien. Cuando tú ordenas los 9 datos, te vas a dar cuenta de inmediato que hay un solo valor representativo para la mediana, que es el que está en el centro. Ahí te das cuenta. Ahí hay un solo valor representativo para la mediana, porque la cantidad de datos es impar. Y tú lo compruebas ¿cómo? De la mediana hacia la izquierda hay 4 Hay datos. 4. Ajá. Y de la mediana hacia la derecha también hay 4 datos. O sea que este dato es el dato, el término central, el lugar central. Entonces la mediana sale directamente que es 13, ¿no? Ah, Eso o sea, como la mediana solo es la que está, el número que está a la mitad de la secuencia. que está en el centro, el valor que está en el centro, que ocupa el lugar central. Pero para ello tienes que haber ordenado los datos de menor a más. De menor a mayor. Así es. Eso cuando la cantidad de datos sea impar. En este ¿Es caso hay impar? 9 datos, ¿no? Entonces, ahí, si la cantidad es impar, sale directamente el centro. El término central. Pero, si la cantidad de datos fuese par, entonces ahí resuelves como en este ejemplo que te he dado, en el ejercicio número 1. Que tú tienes que buscar los dos términos centrales. ¿Te das cuenta? Ay, Y esos dos términos centrales, ¿qué tienes que hacer? Sumarlos sumarlos y y dividirlos dividirlos entre entre 2. ¿Por qué? Porque acá no hay un término central exacto, ¿no? ¿Te das cuenta? No hay. Está entre esos dos valores. Tiene que ¿Listo? dividir Ya, entre dos. teacher, Y gracias. siempre es entre 2 porque se calcula el promedio para la mediana. Ah, Profesor, y si dime. siempre se va a tener que dividir entre dos si es que es par. Así es, cuando la cantidad de datos, ojo, no te estoy hablando de los números, ¿ah? Te estoy hablando de la cantidad de datos. Cuando la cantidad de datos sea par, en este caso, como tú ves acá, acá hay 10 datos, entonces ahí tienes que calcular la mediana de la forma como te he mostrado. ¿Has comprendido? Sí, Muy bien. gracias. Bien, niños. Entonces, eso a tener en cuenta al momento de calcular la mediana. Por ahí un alumnito hace en la clase con el otro quinto grado me dijo, profesor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si este dato que está acá fuese 23? O sea, que no fuese 22. Este dato que está acá, fuese a 23. ¿Cómo haría el cálculo en la mediana? Hace lo mismo, mira. Si en vez de este 22 que está acá fuese 23, tú tendrías que sumar 22 más 23 y dividirlo entre 2. Y me dijeron, Pero profesor, 45 no tiene... pero profesor, 45 no tiene mitad. También me hicieron la misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ojo, en la mediana tú tendrías que dividir 45 entre 2. Y ahí tendrías que hacer tu cálculo con números decimales. 45 entre 2 sería 22,5. 22 enteros 5 décimos. O sea, para niños 22 y medio. 22,5. Para el niño de quinto grado, 22 enteros 5 décimos. ¿Se dieron cuenta? O sea, igual tú tienes que calcular la mediana. No es que no se pueda, sí se puede. Y tú ya sabes trabajar con números decimales. Solamente que habría que recordar lo que has trabajado el año pasado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí con la mediana? No, profe. ¿Quedó claro? Muy bien. Profesor. Entonces, también en este momento voy a calcular la moda. ¿Qué era la moda? ¿Qué era la moda? Era la cantidad que más... Era La cantidad que de más se número que repite más se es la repite. 21. Es la 21. Entonces, bien, ¿vieron? Entonces, y mira, yo lo puedo buscar acá en el conjunto inicial de datos, pero ¿sabes dónde mejor lo veo? Cuando calculé primero la mediana.
Ahí me di cuenta que la moda en este caso vendría a ser 21, porque 21 es el dato que más veces se repite. ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea Sí, con sí, mediana y profe. moda? Muy bien. ¿Alguna preguntita antes de enseñarte la media aritmética? No, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora viene, a ver, Angelique, ¿cuál es lo que no has entendido? ¿O si has entendido, Angelique? Dime. Bien. Ahí está, muy bien, gracias, hija. Entonces, esto Profesor, viene yo en el ya examen. sé. Sí, Yo ya esto sé cómo viene. es la media. Vamos a explicarlo igual para todos, ¿ya? Por favor, presten atención, vamos a explicar la media aritmética. Veamos el ejemplo anterior. Ya hemos aprendido que la moda es el dato que más veces se repite. Ajá, en el primer ejemplo, ojo, que son los mismos valores, ¿ah? En este ejemplo, la moda era 12, porque el 12 aparece más veces. Que la mediana, al ordenar los datos de menor a mayor, era el término central, en este caso es 13. ¿Y cómo se calcula la media aritmética, profesor? Bien, la media aritmética es el famoso promedio, que le conocemos como promedio. La media aritmética se calcula sumando todos los datos. Mira, tienes que sumar todos los datos y luego dividirlo por el número de datos, por la cantidad de datos. Así se calcula la media aritmética. La media aritmética se calcula sumando todos los datos y luego dividirlos por el número total de datos. Bien, en este ejemplo tendríamos que sumar 12 más 12 más 12 más 13 más 13 más 14 más 14 más 17 más 19. Y como son 9 datos, al ser 9 datos, lo divido entre 9. Pero no lo tenemos que Así es. En este ejemplo es entre 9. Al sumar los dividir. datos se obtiene 126 y eso lo tengo que dividir entre 9. Y al dividir 126 entre 9, ¿cuánto sería la media aritmética? La media sería 14. Y ahora quiero que observes. Un conjunto de datos puede tener, como tú ves, al calcular la moda, que era 12, al calcular la mediana 13, y al calcular la media aritmética, puede tener diferentes medidas de tendencia central. Los resultados pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque la forma de cálculo es diferente también. Entonces, para la media aritmética, no te olvides que tienes que sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Ahora sí, con esa información me voy al ejemplo número 1. A ver, conmigo. A ver, profesor. Para calcular la media aritmética, que es el promedio de todos los números, ¿qué tendría que hacer con todos estos números? ¿Quién me Tendremos dice? que ponerlo como sumando todos. Así es, tendría que sumarlo. Sumarlos Pero todos. mira, Sumarlos y después dividirlos en la cantidad que son. a ver, 10. ¿y entre cuánto entonces tendrías que dividir? Entre 10. Entre 10, muy O bien. sea, sumar todo y dividir entre 10. Claro, y yo divido en este caso entre 10 porque son 10 datos, pues, ¿no? Por eso divido entre 10. Y ahora, mira, te voy a enseñar una forma práctica para que sumes rapidito, ¿ah? Observa, para sumar rapidito lo que tienes que hacer, en este caso es una multiplicación. La Mira, potencia. multiplicación. Observa, el 21, ¿cuántas veces aparece? 4. Ah, si tú quieres sumar rápido, lo que haces para calcular la media, La multiplicas multiplicación. 21 por 4. Y vas ordenando. 21 por 4 más 22 por... Ah, y ahora observas, mira cómo se suma rápido. Ahora buscas el 22. ¿Cuántas veces se repite el 22? 2 veces. Entonces, 2. una forma sencilla sería sumar más 22 por 2. ¿Viste? Y lo ordenas de forma sencilla, pues, ¿no?
En vez de colocar 21 más 21 más 21 más 21, escribe 21 por 4. Mejor eso que es más corto. Es más breve, ¿sí o no? Por eso pero hay que darse cuenta, ¿no? Para el 23, también como se repite 2 veces, digo 23 por 2. Y finalmente para el 24, también al sumar, multiplico 24 por 2. ¿Bien? Y le voy dando forma a mi ejercicio. ¿Listo? Y todo ello, como son 10 datos, todo ello dividido entre 10. A ver, dígame, ¿cuánto sería el resultado de toda la suma que hemos abreviado en función a la multiplicación? Vayan calculando, vayan calculando. Demasiada matemática para mí. Vamos a ver, vayan calculando. A ver, calculando así por partes, miren, fácil, ¿ah? En primer lugar, 21 por 4 es 84. Ya está. 22 por 2 es 82. 44. 23 por 2, 46. 24 por 2, 48. Y vamos sumando. 988. El acento con lo que ¿Cuánto? dijo da risa. 988. 900, no llega a 900. A lo mucho pasa de 200. A ver, 105, pasa de 200, un poquito más de 200. Mayor de 200 y menor de 250. Tienen que sumar bien, no se confundan, ¿ah? 210. 210 me dice un compañero. No termine en 0, ¿ah? Termine en 2. 232. 232 me dicen por acá. 222. 222. Está, ojo, no te olvides que está sumando, ¿ah? Tienes que tener mucho cuidado. Veamos, ¿cuál sería la suma? Al sumar dichas cantidades, la suma sería 222. 222. Y 222 dividido entre 10 Igual a 22. Sí, ya me agarró. 22. no es 22. Ya me agarró, profesor. Me agarró. 22. Ahí No es sí que ya me agarró. 111. Profesor, no A sé. ver, ojo, estás dividiendo entre 10. 111. No estás dividiendo entre 2, ¿ah? Entre 10. A ver. ¿Quién me Profe, dice? no tiene. Sí, Es se puede. 22. No es 22. 2 puntos. Está haciendo con 2,2. calculadora. Está haciendo con calculadora. No, profe, lo he hecho aquí. 2,2. 2,2 no es. No sale ningún resultado exacto. 22,2. Ah, ¿cuánto? 22,2. 22,2, eso es lo que iba a decir. Profe, yo estaba diciendo eso. Ah, sí, yo escuché 2,2. Yo escuché 22. Yo también escuché Disculpe, 2,2. Yo dije 22,2, profe. 22,2. Y para eso recuerda lo que hicimos en cuarto de primaria. Cuando divides entre 10, la coma decimal se desplaza una cifra hacia la izquierda. Y por eso cuando divides entre 10, sería 22,2. Eso Estaba sería el diciendo eso. promedio. 22,2. Profe, yo diciendo 22,2, 22,2, 22,2. No, lo que pasa es que escuché 2,2. Profesor, Dije, qué raro. me tocó un pulmón. Bien, pero está bien, entonces Un 22,2 pulmoncito. es la respuesta. Bien, ¿comprendieron? Toma. Toma. ¿Comprendieron? Sí, profe. Muy Con bien. dificultad. Entonces, Mucha a ver, dificultad. ahora sí, te voy a explicar Dificultad de algo. audio. Escúchenme, por favor. Así como el ejercicio número 1, así va a venir en el examen. ¿Han comprendido? Sí, profe. Muy Profe, bien. solo queda 2 minutos. ¿Qué hacemos? No te preocupes, con 2 minutos Bye bye. yo puedo hacer muchas cosas. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profe. Muy bien. Sí, Ahora teacher. vamos al ejercicio 3. Chao, profesor. No ha acabado la clase. Ejercicio 3. Ejercicio 2, profesor. No, el ejercicio 2 no, que es más complicado. El número 3 sí. Las Y solamente consecuencias en de la 3, terminar temprano. En la 3 vamos a calcular la moda. Solamente en la 3 la moda. Dice, y esto sí puede venir en el examen, así que concéntrate, la número 3.
En la siguiente tabla se indica el número de personas que viajaron a España de lunes a viernes. Determina la mediana y la moda. Solamente quiero que me digan quién sería la moda. 40. Todos. No, es el dato que más se repite. Miren el conteo. ¿Quién se repite más veces? 40. 40. ¿A quién le pertenece 40? ¿A qué día? A miércoles. 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 Entonces, pregunta, ¿quién es la moda? Miércoles. Miércoles. Se acabó el ejercicio. Profe, pero de donde sacaron 40 es de 140. Es el 40 el la 40 es de los 140 personas. La moda es el que más se Adiós. repite, y en este caso es miércoles. Nos Chicos, volvemos a conectar. ya no. en la plataforma. No, ahí va a estar todo en la plataforma. resuelto. Mediana, profesor. Chao, chicos. Ah, ok, gracias. Cuídense Tengo hambre. Chao, profesor. mucho. Chao, cuídense. Tengan buen día. Petit, profe, bon appetit. Cuídense, hasta lunes. Hasta geometría. Petit, profe. Cuídense mucho, niños. Eso. Chao. Chao. Bon appetit, profe. Me voy a comer mi ceviche. Chao, chao. Profe, bon appetit. Me voy